Buenos días Internet, bienvenidos a su programa de Arriba Columbus. Mi nombre es Augusto Sáenz y en esta ocasión tenemos un programa especial en el cual vamos a continuar hablando sobre el tema de inmigración y de los operativos que ICE está haciendo en diferentes estados del país. Y en esta ocasión tenemos a un invitado especial. Él es Luis Fernando Macías. Él es candidato a doctorado del Departamento de Enseñanza y Aprendizaje de Estudios Multiculturales en la Ohio State University. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. El gusto es mío. Esta mañana aquí en este programa. Quisiera que nos platicaras un poquito más acerca de tu experiencia y de tus estudios e investigaciones que has hecho en esta área de inmigración. Por supuesto. Yo no soy nativo de Ohio, no soy nativo de Columbus. Las oportunidades educativas me han traído a este gran estado. Mi familia es de México, de Guadalajara. Yo viví ahí unos años de mi infancia y cuando regresamos a los Estados Unidos, yo viví en la frontera de El Paso, Texas y Ciudad Juárez. Así que tengo mucha experiencia personal con temas de inmigración. Vengo de una familia inmigrante. Yo también me considero un inmigrante. Tengo muchos amigos que están en la misma situación que yo. Así que conozco este tema personalmente muy a detalle. Pero también profesionalmente me he dedicado a estudiar los efectos de la inmigración sobre los estudios, sobre las aspiraciones educativas de los estudiantes. Yo trabajaba un tiempo con una organización no lucrativa en El Paso, Texas, Servicios Diocesanos para Refugiados e Inmigrantes. Mi trabajo como un representante acreditado era dar la presentación de los derechos a todas esas personas que se encontraban en los centros de detención. Así que yo era el que les platicaba sobre cómo pelear su caso si es que lo querían pelear, qué eran las opciones para aquellas personas que se querían quedar en el país y qué podían esperar mientras estaban detenidos. Y cada vez que yo tomaba una entrevista personal con aquellas personas que querían más información sobre nuestra organización y sobre cómo les podíamos ayudar, la primera pregunta que todos los padres me hacían era, si yo salgo deportado, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con la educación de mis hijos si yo no estoy con ellos? Y en ese momento yo no lo sabía, pero eso me afectó mucho porque cuando yo tuve la oportunidad de continuar mi maestría en Bowling Green State University, me enfoqué sobre esa pregunta. Yo me enfoqué en qué es lo que pasa con los niños que se quedan aquí, pero los padres salen deportados. ¿Qué es lo que pasa emocionalmente? ¿Qué es lo que pasa psicológicamente? Y más importante, ¿qué es lo que pasa con esas aspiraciones educativas que tienen? Porque muchos inmigrantes, muchos latinos, aquí en Estados Unidos, tenemos muchas aspiraciones de seguir adelante a través de la educación, pero cuando algo dramático como una deportación suele suceder, tiene muchos efectos secundarios. De ese estudio que yo realicé en Bowling Green State University, entrevisté a personas alrededor de Ohio que habían vivido una deportación de un padre. Eso me abrió las puertas para continuar a mi doctorado aquí en Ohio State University, donde sigo con el tema y también me estoy enfocando también sobre la experiencia de estudiantes DACA, de los que tienen la acción deferida. ¿Qué cambios ha proveído esta acción diferida de DACA? ¿Qué cosas no han cambiado? ¿Qué es el clima que muchos de estos estudiantes están percibiendo? La recepción que han recibido de ciertas instituciones educativas y más que nada, ¿cuáles son algunas barreras sistemáticas que ellos han encontrado y cómo es que las han superado? Claro, y qué interesante y qué bueno que, en base a tu experiencia personal que has tenido, eso fue lo que te llevó a estudiar más acerca de este aspecto, ¿no? Y felicidades porque, has hecho una labor muy intensa a través de este tiempo y has colaborado mucho con la comunidad, no solamente de aquí, de este estado, sino originalmente en Texas, ¿no? Entonces, qué bueno ver a gente que está también, sobre todo gente joven, que está interesada en esta problemática actual, ¿no? Que nos afecta a muchos de nosotros como inmigrantes, ¿verdad? Vamos a platicar un poquito más acerca de este tema tan delicado, que causó mucha alarma al principio, ¿verdad? Cuando se dio a conocer la noticia de que el gobierno ya iba a empezar a hacer unas redadas masivas, ¿no? Que, en primer lugar, quisiéramos saber si ese término es correcto. ¿Es una redada masiva o qué tipo de operativo se está haciendo realmente? Mucha gente tiene la confusión o el miedo de que se soltó la migra a buscar gente a hacer una cacería masiva, ¿no? Entonces, quisiéramos que nos aclararas un poquito más acerca de este concepto que se está manejando y cuál sería realmente lo correcto que se debería de
de decir, sobre todo en los medios masivos, ¿verdad? A finales del 2015 se anunció que unas operativas se iban a iniciar aquí en Estados Unidos para deportar a aquellas personas que habían entrado al país del 2014 aquí en adelante y que ya habían salido deportadas, ya tenían una orden de deportación. Estas familias son aquellas que habían pedido asilo en Estados Unidos. Perdieron su caso de asilo o un juez los deportó en su ausencia, que significa que cuando alguien no se aparece en la corte por cualquier razón, el juez de inmigración tiene el derecho de deportarlos en su ausencia. Muchas veces se dice en las cortes in absentia. Así que estas familias que ya tienen orden de deportación, que ya perdieron su caso porque habían pedido asilo, son el enfoque de estas operativas. Ahora, se dicen que son redadas porque han asustado a muchas personas en la comunidad latina, porque no es un enfoque específico en estas familias, pero ha habido otras personas que sí han caído a través de estas redadas. Ok, muy bien. Entonces, de alguna manera es correcto el nombre, pero implica muchas cosas, ¿verdad? O sea, no solamente es algo que van a hacer así general, van por personas específicas, pero a su paso se pueden llevar a más gente, ¿verdad? Exacto, y no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos, que la Oficina de Inmigración y Aduanas, como se conoce, ICE, Immigration Customs Enforcement por su sigla en inglés, no es la primera vez que han hecho un tipo de operativo como pero en lugar de enfocarse en las personas que dicen que se van a enfocar, terminan deportando a muchas personas más que no tienen nada que ver con este enfoque. Quisiera que nos platicaras un poquito sobre el enfoque, ¿por quiénes van precisamente? ¿A quiénes están buscando en particular? Cuando se anunció esta iniciativa, el gobierno dijo que se iban a enfocar en personas que habían entrado a los Estados Unidos o habían tratado de cruzar por la frontera después del 1 de enero del 2014 y que ya tenían una orden de deportación pendiente. Así que aquellas personas que pidieron asilo, centroamericanos que pidieron asilo de su país, pero que se negó este permiso, así que ya salieron con orden de deportación. Y muchas veces personas no saben que tienen una orden de deportación ya en su caso, porque ha habido historias de que las cortes no son muy buenas en comunicarles qué exactamente es el siguiente paso cuando usted está peleando una deportación. Muchas veces las personas se confunden, no saben que tienen que ir a su corte cada vez que tienen una cita. Personas piensan que tal vez si vamos a la corte, ahí es donde me van a deportar y ahí me van a inmediatamente regresar a mi país, y por un miedo muy justo no se van a la corte, y eso es cuando los jueces los pueden deportar en ausencia, ¿sí? Otras veces le mandan un aviso de una cita de corte, pero el aviso se pierde en el correo o una persona se muda o tal vez hay una mala información en los récords y lo mandan a otra dirección, y cuando no llegan estas alertas de su cita, personas no se presentan y es cuando sale la orden. Hasta ahorita estas redadas han resultado con 121 personas sacadas del país. Se enfoca en personas que han peleado su caso de asilo y que lo han perdido. Las estadísticas dicen que aproximadamente 100,000 familias de Centroamérica han pedido asilo en Estados Unidos en los últimos años. Esto no se cuenta a los niños que han cruzado la frontera en búsqueda de asilo, pero que no vienen acompañados con los papás. Así que la capacidad de muchas otras personas que caigan bajo este programa sí existe. Claro, y tú mencionabas que hay mucha o poca información o información correcta que se les da a las personas para que acudan a sus cortes. ¿En quién cae la responsabilidad? Si ellos ya están con un abogado tal vez que están llevando su caso y que deberían de saber precisamente a dónde acudir y cuándo acudir, ¿qué es lo que pueden hacer? O sea, ¿qué tienen que hacer esas personas? ¿A quién van a recurrir principalmente? ¿Al abogado o directamente que acudan ellos por sí mismos? ¿Cómo sería? Es muy buena pregunta, porque muchas veces personas que no saben sobre estos temas inmigratorios piensan que la corte de inmigración es muy parecida a la corte criminal. Aquí en Estados Unidos, si alguien se encuentra con problemas criminales o si llega a salir arrestado, tiene derecho a un abogado proveído por el gobierno. Cuando uno tiene un caso pendiente de inmigración, no tiene ese derecho. Así que el porcentaje de personas que tienen un abogado con su caso de inmigración es muy limitado. Es muy, muy limitado porque uno tiene que pagar por este abogado. El gobierno no se lo va a proveer, si no es provisto por el gobierno, como en las cortes criminales, ¿sí?
Así que si uno no tiene abogado en su corte de inmigración, es muy probable que no entienda los documentos que le están mandando porque se los mandan en inglés, se los mandan en jerga legal. Así que si ustedes mastican un poquito el inglés, entienden un poquito, digamos, aún tienen que entender las leyes, que es muy, muy difícil. Muchas personas van a organizaciones no lucrativas que se enfocan en servicios a los inmigrantes. Si es que estas organizaciones aceptan su caso, entonces ellos se encargan de todos los trámites. Pero porque estas agencias tienen tanta exigencia de sus servicios, no es muy probable de que tengan la oportunidad de aceptarle su caso. Antes de venir a Ohio, yo trabajaba en una organización no lucrativa enfocada en el servicio a los inmigrantes en Texas. Y era una experiencia muy bonita para mí personalmente porque me tocaba poder informar a la gente sobre sus derechos, pero a la misma vez muy triste porque yo veía las altas cantidades de personas que querían servicios legales, pero que nosotros no se los podíamos dar porque no teníamos mucha demanda, ¿no? Mucha demanda, demasiada. Así que regresando al grano de la pregunta, si uno tiene un abogado privado que le está pagando para manejar su caso, estar en contacto con ese abogado es la mejor opción. A mí me ha tocado ver casos de que al mismo abogado no le llega aviso de la corte. Por como había dicho, cualquier problema en comunicación con las cortes no le llega ni al propio abogado. Así que si ni le llega al abogado, la corte ha hecho su responsabilidad, ha cumplido con su responsabilidad de haber notificado. Si no les llegó, no necesariamente es problema de la corte. Así que si tiene un abogado, siga en contacto con el abogado. Si no tiene un abogado, pero está trabajando con una organización no lucrativa, quede en contacto con ellos. Si usted no tiene ninguna de estas dos opciones, si usted está manejando el caso por sí mismo, mi consejo, mi aviso sería que siguiera en contacto con la corte, llamando este es el último aviso que tengo. ¿Me pueden decir si hay otro más? Esta es mi nueva dirección. Mi información está actualizada en sus récords también porque no me quiero perder una de mis citas. Esto también es bien importante porque muchas veces la gente cambia de domicilio y no notifican, ¿verdad? Entonces ahí es donde se pierde esa continuidad en la comunicación, ¿no? Entonces también de repente, no sé, piensan que de alguna manera mágica van a saber a dónde vive nuevamente, o sea, su nuevo domicilio. Entonces es bien importante que notifiquen todos esos cambios, ¿verdad? Así es, especialmente si tienen un caso pendiente. Aquellas personas que tengan un caso pendiente, es muy importante que notifiquen a todas esas agencias sobre su domicilio. Y se entiende que muchas personas tienen miedo de hacer esto, porque no quieren que algo como lo que estamos platicando ahorita les llegue a suceder. Pero en casos de que tengan algo ya pendiente, es muy importante para que no salgan deportados en ausencia. Perfecto, muy bien. En un momento vamos a continuar con más información que es muy interesante con respecto a este tema, pero vamos a volver a una pausa. Marisquería y restaurante familiar Siete Mares te espera con los más frescos ingredientes con los que preparamos los mejores mariscos de Columbus. Camarones a la diabla, fajitas de mariscos o el filete de pescado son solo algunos de los platillos que podrás disfrutar con tu familia y deleitar tu paladar con el rico sabor casero al estilo mexicano. Contamos con un amplio salón para eventos sociales. Visítanos en la 530 Norton Center, Marisquería y Salón Familiar Siete Mares. Bienvenidos, estamos de vuelta aquí en su programa de Arriba Columbus. Mi nombre es Augusto Sáenz y estamos aquí con Luis Macías. Y bueno, vamos a continuar con hablando un poquito acerca de estos arrestos colaterales. Vamos a hablar un poquito de eso que hace rato lo estábamos platicando, pero ¿a qué se refiere esto? Ya hablamos de que muchas ocasiones pueden venir acerca o sobre alguien en específico, pero durante su búsqueda pueden verse más personas afectadas. Si nos puedes platicar un poquito también de esta situación. Por supuesto. Como habíamos platicado anteriormente, el enfoque de estas operativas, de estas redadas, son de aquellas personas que han perdido su caso de inmigración y tienen que salir deportados. Pero gracias por la invitación de venir a platicar un poquito sobre antecedentes que han sucedido aquí en Estados Unidos a través de programas como National Fugitive Operations Program, una operativa para encontrar a fugitivos extranjeros, que el enfoque era muy parecido. Vamos a encontrar a aquellas personas que no han salido con su orden de deportación y vamos a regresarlos a su país de origen. Pero este programa se me hace muy parecido a la iniciativa que está pasando ahorita, en que estas operativas no solo van detrás de esas personas que dicen que tienen que salir del país, pero afectan mucho a aquellas personas que viven
en el mismo hogar. Tal vez suelen ser amigos, parte de la familia que están viviendo ese mismo hogar. Así que se conocen como arrestos colaterales, arrestos incidentales. Lo que llega a pasar es que muchas veces las iniciativas y las operativas dicen, nos vamos a enfocar en esta población, nos vamos a enfocar en estas personas. Pero lo que pasa es que cuando agentes de inmigración tienen acceso a la casa, ellos tienen el derecho de preguntar el estado inmigratorio de cualquiera persona dentro de esa casa. Y lo que hemos visto a través de varios estudios, uno al que se publicó en el 2009, es que en ciertas partes del país, más del 50% de arrestos que tomaron lugar a través de estas operativas no eran las personas que estaban buscando, sino arrestos colaterales, que significa aquellas personas que se encontraban en la casa en el momento de la iniciativa, en el momento de la redada. En áreas como Texas, Nueva York y en ciudades como San Diego y en El Paso, de donde yo vengo, el porcentaje era de hasta casi 60% de las personas que salieron arrestadas no fueron las que inicialmente estaban buscando, sino simplemente las que estaban ahí en el lugar. Claro, y es importante también conocer esto porque, se les ha dado o se les ha tratado de darle información a la comunidad acerca de que, no van por todo el mundo en general, van por ciertas personas, pero si cabe la posibilidad y es latente esa posibilidad de que si hay demás personas que viven en la casa de quien van buscando, es muy probable que también se lleven a esas personas si es que les abren la puerta, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita precisamente de esas tácticas, ¿verdad? Que utilizan, que tú estás más familiarizado con esas tácticas en particular, ¿verdad? Sí, en el episodio pasado de Arriba Columbus me acuerdo que la abogada de inmigración estaba dando muchas buenas sugerencias sobre cómo prevenir que alguien llegue a entrar a su casa si es que se declara como agente de inmigración. Pero lo que yo quiero compartir es que muchas veces a través de estas iniciativas los agentes no se identifican como policía. Es una de las tácticas que les quiero platicar que se han publicado en estos estudios que estoy compartiendo con usted. Uno de los métodos de redadas es que agentes se visten de civil, no se identifican como policía, simplemente tocan y dicen, se encuentra fulanito, se encuentra sutanito. En abrir la puerta, uno ya está dando acceso a la casa donde pueden preguntar el estado inmigratorio de las personas que viven ahí y también seguir con los arrestos. Otra táctica es que solo se identifican como policía, no se identifican como policía de inmigración. Pues me imagino que a cualquiera persona que llegue a escuchar que alguien está tocando en la puerta y dice policía, obviamente le quiere abrir a ver si algo está sucediendo. Nuevamente, en hacer eso, tienen acceso a su casa. Otra táctica que es la que le dicen en inglés knock and talk, que viene diciendo tocar y platicar. Tocan la puerta y simplemente hacen preguntas. Una de las preguntas que he escuchado que hacen estos agentes es que le muestran la foto de una persona. No necesariamente es la persona que están buscando. Dicen, se encuentra esta persona, no saben quién es, y la persona con la que están hablando dicen, no, pues no, esta persona vive aquí, no sé quién es. Luego el agente de inmigración puede preguntar, entonces, pues, ¿quién vive aquí? Es que tal vez estamos confundidos. ¿Quién vive aquí? Y en decirles eso, ya están dando más información de lo necesario. Esa es otra de las tácticas. Muy bien. Y también mencionábamos en el capítulo anterior con la abogada Liliana Vázquez, es que si ellos están pidiendo o si no traen una orden, no pueden entrar. Usted tiene el derecho de negarles la entrada. Usted también puede exigir que se respete ese derecho porque si no traen una orden, ya sea de cateo o de arresto, ellos no pueden entrar a su hogar, ¿verdad? Correcto. Y en el caso de que traigan una orden, ¿cómo sería el proceso para que ellos, para tratar de que no pasen directamente? Sí, es un punto muy importante porque yo sé que muchas personas viven en este país con mucho miedo y no quieren ningún tipo de problema y quieren seguir las reglas y quieren seguir la ley, pero una persona que vive aquí en este país como indocumentado, de todas formas tiene derechos y eso es algo que yo quiero que quede muy recalcado, que las personas siguen teniendo derechos. Uno de esos derechos es, ustedes tienen el derecho de no abrirle la puerta a absolutamente nadie si es que no se identifican. Ustedes todavía tienen el derecho de que su hogar es su propiedad privada, ¿sí? Así que una de las cosas que les estamos pidiendo a aquellas personas que tengan miedo de que esto suceda es que si alguien llega a tocar la puerta y se identifica como policía o se identifica como ICE, pidan una orden de arresto o una orden de cateo, pidan que se la muestren. Una de las tácticas puede ser de que la metan debajo de la puerta o que la muestren por la ventana, ¿sí?
Ahora, no les estamos pidiendo necesariamente que estén familiarizados en cómo se ve una orden de cateo, pero si no tienen ninguna orden, no tienen acceso a su casa. Si se nota que los agentes tienen una orden de arresto firmada y certificada por ICE, entonces esa orden sí requiere que la persona en la que están buscando, si es que se encuentra en la casa, que salga y que se presente. Ahora, después de que esta persona se presenta, no tiene por qué contestar preguntas, no tiene por qué firmar documentos, simplemente se presentan y ya cumplieron con lo debido. ¿Sí? Muchas personas les aconsejan que no digan nada más, que no firmen absolutamente nada, porque obviamente estos documentos son muy complicados y tal vez estén en un idioma que no entiendan ustedes muy bien. Así que no firmen nada si esto llega a suceder. La orden de cateo es una orden que permite que entren a su casa y que esculquen dentro de su casa. ¿Sí? En ese caso, si les presentan una orden de cateo, sí les tienen que abrir la puerta para dejarlos entrar, ¿sí? Pero así que hay dos cosas diferentes. Orden de arresto a través de ICE y orden de cateo que tiene que ser verificada a través de la corte aquí en Ohio. Claro, obviamente si ven su nombre o el nombre de la persona ahí, si es una orden de cateo, tienen que abrir, ¿verdad? Ahí sí no hay no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Correcto. Entonces, bueno, y si es la persona que, aunque no esté la persona que están buscando en ese momento, tienen que abrir la puerta. No tienen que abrir la puerta porque si es una orden de arresto, entonces esa persona se tiene que identificar y se tiene que presentar. En abrir la puerta y decirle a los agentes, sí, entren, aquí está, le están dando acceso a todas las personas que viven dentro de la casa. Claro. Así que yo he escuchado que muchas personas dicen, sí, se encuentra, pero va a salir, no pueden entrar. Esta persona va a salir. Es lo importante que sepan, ¿verdad? Que la persona tiene que salir. Si es que está ahí la persona y ya no tiene la orden y todo, pues tiene la obligación también de salir, pero no tiene que dejar que entren a su casa, es lo importante. Es lo importante. Y también si es que inmigración llega a arrestarlos o a detenerlos, es muy importante que no den información incorrecta, que no echen mentiras al agente de inmigración, porque luego todo esto se puede documentar y usar en su contra. Claro, pero tienen el derecho de no hablar, también tienen ese derecho de guardar silencio. Eso sí, porque muchas veces lo primero que hacemos es soltar la sopa y eso o a veces tratar de torcer más todo, ¿no? Entonces, no mientan, simplemente evóquense a comunicar únicamente lo necesario. Correcto. Y no hablen de más, nada más, básicamente, ¿no? Muy bien. Ahora, también estamos platicando un poquito acerca de los derechos de informarse, ¿verdad? Con las agencias que están apoyando a esas comunidades, ¿no? Sobre todo con agencias sobre derechos de inmigrantes. Entonces, ¿qué aconsejas tú que haga la gente? Para aquellas personas que tengan preguntas sobre su situación, que tengan miedo tal vez de que esto les llegue a suceder a ustedes, lo que yo les aconsejo es que hablen con miembros de su comunidad. Oye, ¿no sabes cuál organización no lucrativa se puede encargar de escuchar mi caso? ¿Me puede aconsejar, me puede asesorar o pueda recomendar a un abogado privado? Muchas de las organizaciones aquí en Ohio son de mucha credibilidad. Central Ohio Worker Center, el centro de los trabajadores aquí en Ohio. También hay un grupo HOLA que está ubicado en Ashtabula y cerca de Ashtabula y Akron, que también hacen mucho trabajo para ayudar al inmigrante. Esas organizaciones no están enlazadas con el gobierno, así que no tienen por qué reportarle absolutamente nada al gobierno y su enfoque es ayudar al inmigrante. Lo que sí quiero decir es que quede distinto el concepto de un notario en México y en Centroamérica y un notary public aquí en Estados Unidos. Notary public no es un notario en el mismo sentido que es en Centroamérica y en México. Un notary public simplemente puede sellar documentos, no les puede dar consejo legal. Así que el fraude de notario se notaba bastante en Texas y de lo que yo he escuchado también está presente aquí en Ohio. Así que no le tengan confianza a esos notarios porque no es la misma cosa que un notario en Centroamérica, que sí es una persona que tiene experiencia legal y que sí los puede aconsejar. Claro, muchas veces la gente se quiere ahorrar un dinero porque dice, sale más barato con un notario, pero tenga mucho cuidado. Desgraciadamente se está dando este fenómeno, esta situación aquí en Ohio y en Columbus en particular, que hay pues notarios sin escrúpulos que están cobrando dinero por llevar un caso que a lo mejor hasta ellos mismos saben que no van a poder ganar
y les van a quitar su dinero únicamente. Entonces, o que no saben absolutamente nada sobre la ley, simplemente están verificando documentos diciendo, sí, yo verifico que esta persona es la que dice que es, pero no tiene ningún tipo de preparación legal. Claro. Los notary publics aquí en Estados Unidos. Bueno, vamos a tener una pausa más y en un momento regresamos. Fiesta Bar and Grill te da la bienvenida y te invita a que pruebes sus deliciosos platillos con el auténtico sabor mexicano, como el molcajete de mariscos, acompañado de un jarrito de Jalisco o tu bebida favorita. También puedes organizar tu fiesta en nuestro amplio salón privado. Tenemos especiales de lunes a domingo para saciar tu hambre cualquier día de la semana. 5925 Sawmill Road, Dublin, Ohio. Fiesta Bar and Grill. Muy bien, amigos, estamos aquí de vuelta en su programa Arriba Columbus, su servidor Augusto Sainz y Luis Macías, que nos acompaña aquí en esta ocasión hablando acerca de este tema de las redadas en los diferentes estados de Estados Unidos. Y bueno, más que nada vamos a terminar con una recapitulación de lo que hemos hablado para que la gente recuerde cuáles son los puntos en este tema y qué nos puedes mencionar en cuanto a manera breve. Sí, nuevamente les quiero dar las gracias aquí arriba Columbus en darme la invitación, y el propósito de mi visita aquí es para recordarle al pueblo, recordarle a toda la gente que tal vez está viviendo esta realidad, que hay que ser proactivos, no reactivos. Me gustaría estar aquí compartiendo toda esta información con ustedes para que si llega a suceder algo como esto en su familia, que ya sepan los pasos que tienen que tomar o que pueden tomar para protegerse, porque muchas veces uno dice, bueno, pues si yo hubiera sabido, así que hay que aprender lecciones del pasado, como las iniciativas que les he comentado ahorita. Recuerden que ustedes tienen el derecho de no abrir la puerta, no están bajo ninguna obligación de abrir la puerta a los agentes de inmigración que pueden tocarle las puertas. Ustedes también están justificados en tener miedo porque sí existe la discriminación racial, sí existe y se ha documentado a través de estos estudios que estas operativas se enfocan en ciertas áreas donde se conoce que vive mucho latinoamericano. Así que ustedes tienen razón por sentirse tal vez un poco con miedo sobre esta situación, pero con protección y con ciertas medidas preventivas se puede seguir viviendo tranquilamente dentro de lo que cabe. No abrirle la puerta a absolutamente nadie si es que no se identifican como agentes de inmigración y no les presentan una orden o de arresto o de cateo. En cuanto presentan esa orden de arresto, entonces si se encuentra esa persona en casa, que esa persona salga a presentarse. No le abran la puerta si es que no quieren que los agentes puedan entrar y pedirle a los demás en la casa sobre su estado inmigratorio. La orden de cateo significa que por alguna razón la policía o inmigración tiene que buscar algo dentro de su casa, así que no hay otra más que abrir la puerta en ese caso. Ustedes también pueden protegerse en no dar más información de la necesaria. Si les llega a tocar algo como esta iniciativa del knock and talk, del tocar y platicar, donde les muestran una foto y les preguntan luego, ¿quién vive aquí? Si esta persona no vive aquí, no contesten, simplemente no contesten. Gracias, amigos, por acompañarnos a esta edición más de Arriba Columbus. Muchas gracias, Luis, por tu visita y por darnos esta información tan importante acerca de este tema que todavía está preocupando a muchas personas, pero conociendo y sabiendo qué es lo que tiene que hacer en esos casos nos da más tranquilidad, ¿verdad? El gusto es mío, gracias por la invitación. Gracias. Y los esperamos el próximo domingo en un programa más de Arriba Columbus. Que tengan buena tarde.